Buenos días, compañeros y maestros. Hoy le presentaremos el carbono en la naturaleza, las propiedades, la relación con ella y cómo se presenta en nuestra vida diaria. El carbono en la naturaleza. El carbono es un elemento extremadamente común en la Tierra. Se puede encontrar en las 4 esferas mayores del planeta: la biosfera, la atmósfera, la hidrosfera y la litosfera. El carbono existe en las partes vivas y no vivas del planeta, como un componente de los organismos, los gases atmosféricos, el agua y las rocas. El carbono contenido en cualquiera de las esferas del planeta no permanece ahí para siempre. En cambio, se mueve en una esfera a otra, en un proceso continuo, conocido como el ciclo del carbono. ¿Cuál es la importancia del ciclo de carbono en la naturaleza? El ciclo del carbono es muy importante porque influye en los procesos cruciales de la vida, como la fotosíntesis y la respiración. Contribuye a la formación de los combustibles fósiles e impacta el clima de la Tierra. Además de la contribución relativamente pequeña de carbono proveniente de los meteoritos, la cantidad de carbono en la Tierra es estable. Sin embargo, la cantidad de carbono en cualquiera de las esferas del planeta en particular puede aumentar o disminuir. Dependiendo de las fluctuaciones del ciclo del carbono, se puede pensar en el ciclo como depósitos, unos lugares donde el carbono está guardado, y flujos, el movimiento entre los depósitos. La atmósfera y la biosfera, la hidrosfera y la litosfera son los depósitos, y los procesos en que el carbono se mueve de un depósito a otro son los flujos. Aunque el carbono es muy común en la Tierra, el carbono puro no es muy común. Más bien, el carbono está usualmente ligado a otros elementos en forma compuestos. Así, cuando el carbono se mueve o cicla, está haciendo dentro o de los compuestos tales como el dióxido de carbono o el metano. Los procesos que mueven el carbono de un lugar a otro ocurren en escalas de tiempos diferentes. Algunos ocurren en escalas de tiempo cortas. La fotosíntesis, que mueve el carbono de la atmósfera a la biosfera cuando las plantas extraen el dióxido de carbono de la atmósfera. Algunos procesos del ciclo de carbono ocurren en las escalas de tiempo más largas, por ejemplo en el océano. Los organismos con esqueletos de carbonato de calcio y conchas mueren algunos de sus restos. Los que no se descomponen se hunden hacia el fondo del océano. Cuando llegan al fondo del océano, el carbono que está almacenado dentro de sus cuerpos se convierte en parte del sedimento rico en carbono. Eventualmente es llevado por el movimiento de las placas tectónicas a la zona de subducción, en donde se convierte en roca metamórfica. Estos dos ejemplos muestran extrema variedad del proceso que son parte del ciclo del carbono. En general, el ciclo de carbono a corto plazo abarca la fotosíntesis, la respiración y la transferencia de carbono entre los depredadores y las presas. En la Tierra hay un flujo de carbono de la atmósfera a las plantas a través de la fotosíntesis y luego un flujo de regreso a la atmósfera por medio de la respiración de las plantas, los animales y la descomposición. En cuanto a las plantas acuáticas, la fotosíntesis consiste en obtener dióxido de carbono disuelto en el agua y la respiración y la descomposición devuelven el carbono al agua. Además, moverse entre la atmósfera y el agua, el dióxido de carbono se mueve continuamente entre la atmósfera y el agua a través de la difusión. El ciclo de carbono a largo plazo involucra a más procesos de litosfera. Consiste en el desgaste y la erosión de las rocas que contienen carbono, la acumulación de materia orgánica llena de carbono en los sedimentos y movimientos lentos de estos sedimentos a través del ciclo de las rocas. Propiedades. El carbono ayuda a regular la temperatura de la Tierra, hace posible la vida, es un ingrediente clave de los alimentos que nos sustentan y proporcionan una fuente importante de energía para impulsar nuestra economía global. El ciclo del carbono es un viaje continuo desde la atmósfera al suelo terrestre y de vuelta. ¿Cuáles son las propiedades del carbono? Propiedades físicas. Es un sólido insoluble en agua, pero soluble en solventes orgánicos, tales como el tetracloruro del carbono.
Se presenta en forma natural o artificial. Asimismo, el carbono tiene dos formas alotrópicas con diferentes propiedades: diamante y grafito. Tiene alto punto de ebullición y fusión. Su relación en la naturaleza. El dióxido de carbono, CO2, es un importante gas que atrapa el calor o gas de efecto invernadero que proviene de la extracción y quema de combustibles fósiles como carbón, petróleo y gas natural, de incendios forestales y procesos naturales como erupciones volcánicas. ¿Cómo se presenta en nuestra vida cotidiana? El principal uso del carbono radica en la industria gracias a los hidrocarburos, como el petróleo, el carbono y el gas natural. Gracias al petróleo obtenemos la gasolina, aceite de combustibles, aceites lubricantes, las parafinas, los betunes, los querosones, los gases licuados, propano y butano. En las bebidas alcohólicas también encontramos la presencia del carbono. En este caso lo vemos representando en el etano, C2H60. El carbono se representa en distintas formas alotrópicas como el grafito, el cual se usa para fabricar las minas de los lápices. Otra forma de encontrar el carbono es en diamantes, el cual se utiliza para fabricar pulseras, anillos, collares, etc. De igual forma tiene un elevado costo en el mercado, ya que este solo se encuentra en profundidades donde la presión es muy fuerte.